Hay casas que simplemente son una propiedad y hay otras que representan toda una vida. Hay casas donde una pareja se enamora, donde llegan los hijos, donde se celebran cumpleaños, navidades, graduaciones y donde uno piensa que todo será para siempre. Durante años, esta casa de la que vamos a hablar el día de hoy representó exactamente eso. No era solamente una mansión ubicada en Southwest Ranches en la Florida. Era el hogar donde William Levy y Elizabeth Gutiérrez construyeron el proyecto más importante de sus vidas, su familia. Aquí crecieron sus hijos. Aquí el público imaginaba una de las historias de amor más sólidas del entretenimiento latino. Y durante mucho tiempo parecía que ese sueño era imposible de romper. Pero los sueños a veces, llamitas encendidas, no terminan en un día para otro. Primero aparecen pequeñas grietas. Después viene el silencio. Luego la separación. Y finalmente un expediente judicial. Porque mientras William Levy hoy aparece sonriendo en España, viviendo una nueva historia de amor, los documentos de la corte cuentan una historia completamente distinta. Una historia que podría cambiar para siempre el destino de la casa, donde esta familia describió algunos de los capítulos más importantes de su vida. Y créanme, después de leer los documentos que acaban de presentarse ante la corte, todo indica que esta batalla acaba de entrar en una de sus etapas más delicadas. Hoy vamos a analizar un nuevo update de foreclosure que involucrará a William y a Elizabeth una vez más. Pero este video no trata solamente de dinero, no trata solamente de una casa, tampoco trata únicamente de documentos legales. Este video trata sobre lo que representa perder un lugar donde una familia construyó tantos recuerdos. Así que acomódense, porque este caso acaba de dar un giro triste, devastador, muy importante, y puede ser de la que más está sufriendo de este outcome o de este update es Elizabeth Gutiérrez. Durante más de 20 años, William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron considerados una de las parejas pues más románticas, más deseadas del entretenimiento latino. Aunque no era una pareja perfecta, porque se oía mucho rumor de infidelidades, de cuernos, a cosas así por el estilo, pero vinieron hijos y parecía que podría mantenerse firme. Su historia parecía tener todos los ingredientes del cuento perfecto. Como les dije, los dos hijos, carreras exitosas, una familia unida y finalmente la casa de sus sueños. Y no era cualquier propiedad. Es una mansión en Southwest Ranches, una zona conocida por sus grandes terrenos, privacidad y por ser el lugar donde viven numerosas celebridades, no solo William y Elizabeth. Cuando una pareja compra una propiedad como esa, normalmente no está pensando en venderla pocos años después. Está pensando en envejecer allí, en ver crecer a sus hijos, en recibir a los nietos algún día, en construir recuerdos. Y precisamente por eso, este caso duele tanto, porque no estamos hablando únicamente de ladrillos,
Estamos hablando del escenario donde ocurrió gran parte de la vida familiar de Elizabeth y William. Y mientras William Levy conquistaba telenovelas, películas, campañas publicitarias, Hollywood, Elizabeth también construía su propia carrera. Durante años, el público vio una familia que parecía haber alcanzado el famoso sueño americano. Trabajo, éxito, reconocimiento y una casa espectacular. Pero muchas veces lo que vemos desde afuera no refleja todo lo que ocurre puertas adentro. Porque mientras las cámaras mostraban sonrisas, las imágenes en social media, en las redes sociales, veíamos felicidad, la vida seguía avanzando. Y como ocurre en muchas parejas, también llegaron los momentos difíciles. Ninguno de nosotros estuvo dentro de esa casa. No sabemos cómo eran sus conversaciones privadas. No sabemos cómo tomaban sus decisiones familiares. Y precisamente por eso, hoy nos vamos a concentrar únicamente en los hechos que sí podemos comprobar. Porque una cosa son los rumores, familia Let, y otra muy distinta son los documentos que se presentan ante un tribunal. Con el paso del tiempo, William y Elizabeth tomaron caminos distintos. Cada uno comenzó una nueva etapa. Elizabeth continuó enfocándose en sus proyectos profesionales. Regresó a trabajar. Incluso hoy se encuentra en Colombia grabando una nueva producción para Telemundo. William Levy, por su parte, también siguió trabajando y recientemente el mundo entero comenzó a hablar de una nueva relación sentimental. Las fotografías desde España, las imágenes caminando junto a Jennifer Camacho, los viajes, el nuevo romance, todo eso ocupó titulares. Y como suele ocurrir, la conversación pública cambió completamente. Todo el mundo hablaba del nuevo amor, pero mientras eso ocurría, en silencio, otro reloj seguía avanzando. TikTok, TikTok, TikTok. No el reloj del romance, no el reloj de las redes sociales, el reloj del tribunal. Y ese reloj nunca se detuvo. Muy pocas personas estaban prestando atención a lo que estaba ocurriendo en Broward County, Florida, porque los expedientes judiciales no aparecen en Instagram, no salen en las revistas de espectáculos, llamitas encendidas, no generan fotografías románticas, pero sí pueden cambiar el destino de una propiedad. Y justamente eso es lo que acaba de ocurrir. Y ya vieron de que William Levy casi está ya bajándole el precio a montones a esta casa. Ahora vale menos de 5 millones. Hace apenas unos días, el banco presentó 2 nuevos documentos. Y estos documentos no son un simple trámite administrativo. Representan un cambio muy importante en la estrategia legal del caso. Uno de ellos es un affidavit supporting plaintiff's motion for summary final judgment, que mediante el documento, un representante del administrador del préstamo declaró bajo juramento que revisó los registros del crédito de William y Elizabeth y sostiene que el préstamo continúa en incumplimiento. El segundo documento es todavía más revelador. Es una renewed motion for partial or full summary judgment. En ella, la parte demandante le pide al juez que resuelva el caso total o parcialmente porque considera que la evidencia ya es suficiente para hacerlo sin un juicio completo. Y aquí es donde esta historia cambia completamente. Porque cuando un banco presenta este tipo de documentos es porque considera que ya reunió las pruebas necesarias para convencer al juez. Eso no significa que el juez ya decidió, pero sí significa que el proceso acaba de entrar en una etapa mucho más seria.
Pero hoy les voy a explicar esto de la forma más sencilla posible. Imagínate un partido de béisbol. Todavía no termina el juego, pero uno de los equipos se acerca al árbitro y le dice, ya no hace falta seguir jugando. La evidencia es tan clara que ya podemos declarar un ganador. Eso, guardando las diferencias, es exactamente lo que el banco está haciendo. No le está diciendo al juez, ya gané. Lo está diciendo como considero que ya presenté todas las pruebas necesarias para ganar. Y ahora será el juez quien decide si está de acuerdo o no. Esa diferencia es muy importante, llamitas encendidas, porque muchas veces en internet vemos titulares diciendo William Levy perdió la casa. Y eso, por lo menos con esos documentos, todavía no ha ocurrido. Pero ¿qué puede suceder? Lo que sí ocurrió es que el banco acaba de subir la presión. Y eso cambia completamente el panorama del caso. Ahora sí, miremos el documento, la affidavit. Aquí hay algo muy interesante. No lo firma el abogado, lo firma un especialista en verificación de documentos del administrador del préstamo. ¿Y qué hace esta persona? Pues le dice al tribunal, yo revisé personalmente todos los registros del préstamo, yo conozco el historial de esta hipoteca y puedo declarar bajo juramento que esos documentos son auténticos. Eso le da mucho peso al expediente, porque ya no estamos hablando solamente de papeles, estamos hablando de que hay una declaración jurada y dentro de esa declaración aparecen datos muy importantes. Primero confirma que William, en el documento, su verdadero apellido es Gutiérrez y Elizabeth Gutiérrez firmaron juntos esta hipoteca en diciembre de 2021 por un monto original de $2.211.300. Eso significa que los dos aparecen como prestatarios en el préstamo, o sea que son igualmente responsables. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchas personas me escribieron diciendo que la casa era de William. Legalmente, los documentos muestran que ambos firmaron la operación hipotecaria. Eso es un hecho que aparece en el expediente. Pero ¿cuándo fue que comenzó el problema? Aquí encontramos uno de los datos más importantes. Según el affidavit, el préstamo cayó en incumplimiento con el pago correspondiente el 1 de marzo del año pasado. También explica algo que me llamó mucho la atención. Hubo un pago posterior, pero ese pago no fue suficiente para poner el préstamo al corriente. Lamentablemente. Pensemos en esto un momento. A veces creemos que un solo pago resuelve el problema, pues. Pero en una hipoteca de ese tamaño, si el préstamo ya fue acelerado y si existen varios pagos vencidos, intereses, impuestos y otros cargos, pues la situación puede ser mucho más compleja. Y aquí estamos hablando de más de $2 millones, llamitas encendidas. Y ahora llegamos al número que más impresiona, porque el affidavit hace un desgloso muy detallado. No solamente habla de capital, habla de intereses, impuestos, seguro, cargos, llamitas, y cuando todo esto se suma da miedo. La cantidad reclamada ahora, hoy por hoy, asciende aproximadamente a $2.5 millones. Creo que un poquito más. Sin contar todavía los honorarios legales. Familia, es una pesadilla. Y otros costos, pues, de litigio. Además, el interés continúa acumulándose diariamente, según el propio documento. $2.5 millones, llamitas. Esa es una cifra enorme. Y cuando uno escucha ese número, es inevitable preguntarse cómo llegó una historia que parecía tan perfecta hasta este punto. Ahora veamos el segundo documento. ¿Qué significa exactamente? ¿Por qué el banco cree que ya no hace falta un juicio completo? ¿Y qué opción podía quedar todavía para William y Elizabeth antes de que el juez tome una decisión? Porque ahí es donde esta historia cambia completamente, familia. La jugada del banco podría cambiarlo todo.
Y aquí es donde muchas personas en redes sociales se equivocan. He visto publicaciones que aseguran dos cosas. Una es que William salvó su casa porque ya la logró vender la casa. Él puede decir que ya la vendió y que ya está todo listo. Otros dicen, William ya perdió la casa, ya fue desalojado, ya no hay nada que hacer. Pero eso no es lo que dicen los documentos. Y es muy importante ser responsable con la información. Lo que el banco está pidiendo es que el juez considere que no hace falta celebrar un juicio completo para resolver ciertos aspectos del caso, pero la decisión final todavía le corresponde al tribunal. Eso significa que hasta que el juez firme una orden, el caso sigue abierto. Y esa diferencia en llamitas, eso es enorme, porque una cosa es petición y otra distinta es una decisión judicial. Y después de todo lo que acabamos de analizar, la pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué significa realmente que el banco haya presentado esta solicitud? ¿Quiere decir que mañana mismo van a perder la casa? La respuesta es no. Y aquí es donde quiero ser muy responsable con la información. Lo que tenemos hasta este momento es una petición presentada por la parte demandante. El banco está diciendo, señor juez, creemos que la evidencia ya es suficiente para que usted emita una resolución. Pero la última palabra todavía no la tiene el banco, la tiene el juez. Y eso significa que el tribunal todavía debe analizar los argumentos, revisar el expediente completo y decidir si concede o no esa solicitud. Hay algo que me hizo pensar mucho mientras preparaba este video. Cuando hablamos de una deuda de más de 2.5 millones de dólares, es muy fácil perder la vista al aspecto humano. Los números impresionan, porque a mí sí me impresionaron, familia. Pero los números no cuentan toda la historia, porque detrás de esos millones hay fotografías familiares, hay juguetes, hay habitaciones, hay una mesa donde probablemente compartieron cientos de comidas, hay un patio donde sus hijos jugaron, y eso ningún documento judicial puede medirlo. Los tribunales calculan intereses, honorarios, impuestos, pero nunca pueden calcular el valor emocional de un hogar. La vida continúa, aunque los expedientes sigan abiertos, y esa quizás sea una de las lecciones más curiosas de esa historia. Mientras el caso continúa, la vida de ambos continúa también. Elizabeth sigue construyendo nuevos proyectos, William sigue trabajando, cada uno intenta escribir un nuevo capítulo de su vida. Y eso es completamente normal, porque una separación implica precisamente eso, aprender a seguir adelante. Pero los expedientes judiciales no entienden de emociones, no entienden de separaciones, no se detienen porque alguien se enamora otra vez. No hacen una pausa porque alguien está grabando una película. No esperan que una familia sane. El expediente sigue avanzando, página tras página, audiencia tras audiencia, documento tras documento. Y eso es exactamente lo que hemos visto durante las últimas semanas. Cuando vi por primera vez las fotografías de esa casa, pensé en todo lo que probablemente ocurrió entre esas paredes. La risa, las discusiones, las reconciliaciones, los cumpleaños, las peleas, las primeras navidades, los momentos que nunca aparecieron en una revista. Y después abrí el expediente. Y esas mismas paredes ya no eran descritas como un hogar. Ahora parecían convertidas en una dirección legal, en un préstamo, en un saldo pendiente, en un caso judicial. Y eso me hizo pensar en algo muy sencillo. Las casas pueden venderse, pueden hipotecarse, incluso pueden perderse, pero los recuerdos que una familia construye dentro de ellas, eso no los puede ejecutar ningún banco. Habrá que esperar cuál será la decisión del juez. Será el tribunal quien determine los siguientes pasos de ese proceso.
Hasta entonces, lo único que podemos hacer es seguir analizando los documentos con responsabilidad y separar los hechos comprobados de las especulaciones. Y precisamente por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que William Levy y Elizabeth Gutiérrez todavía tienen margen para resolver este caso antes de que el juez tome una decisión? ¿O consideras que el hecho de que el banco haya solicitado un summary judgment demuestra que el proceso ya entró en una fase muy difícil? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Si les gusta este análisis, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita porque vamos a seguir revisando cada documento nuevo que va apareciendo de este caso. Y recuerden, detrás de cada expediente judicial siempre hay una historia humana que merece ser contada con respeto, con contexto y con la verdad. Nos vemos en el próximo, o si no, nos vemos en este que está aquí, haz clic.